Hola, ¿cómo están? Soy Luis Ávila y fui invitado a la conferencia que organiza la empresa Economy Salud con el aval de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Penipe. Agradezco de manera especial a los organizadores, particularmente al compañero Santiago Aldaz y a Estefi Parra, persona con quien he estado más en contacto. Quiero pedirles disculpas por no poder asistir directamente al evento que gentilmente me invitaron. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. Lastimosamente por temas de fuerza mayor pues no pude estar con ustedes y tener el gusto de saludarlos y darles un abrazo. Bueno, en todo caso he querido con la ayuda de los compañeros de la Defensoría Pública conversar algunas de las cosas que quería contarles en mi intervención y también hacerles llegar un saludo afectuoso de parte de Ernesto Pazmiño, Defensor Público General. Bien, el tema que quiero comentar con ustedes gira alrededor de el derecho de los animales. Mi ponencia la he titulado, que ustedes la tienen, entiendo, la tienen en digital y en material impreso, la denominé La macabra ideología de la animalidad, ¿sí? Este artículo se publicó en la revista número 15 de la Defensoría Pública. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria al respecto. Tenemos la revista que está en línea, que se llama Defensa y Justicia. Titulé este artículo La macabra ideología de la animalidad. Como les comentaba, la idea es comentarles algunas de las cosas que están alrededor del derecho de los animales, del cual se habla muy poco en nuestro país. Estamos acostumbrados a tratar temas sobre derechos humanos, el debido proceso, la reforma judicial, que son temas que están en el centro de la agenda jurídica en Ecuador, pero hablamos muy poco sobre el derecho de los animales. Esto es posible porque la Constitución de 2008, en el artículo 76, reconoció los derechos de la naturaleza como sujeta de derechos, ¿no? Hay una diferencia entre lo que se trabajó en el 98, en la Constitución de ese entonces, donde se trabajaba el derecho del ser humano a un medio ambiente. De lo que se trata en la Constitución de 2008, que el derecho de la naturaleza es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, a la par del ser humano y de otras personas que tienen relevancia para el derecho. No obstante, en el articulado que ustedes pueden revisar a partir del 76 al 78 de la Constitución, ustedes van a ver que no se habla específicamente del derecho de los animales o de los animales como sujetos de derechos. La Constitución alemana, por ejemplo, de la del 47, reconoce el derecho de los animales a ser protegidos y tutelados por el Estado y la sociedad. No obstante, en la Constitución de 2008 no se habla explícitamente del derecho de los animales, pero al hablar de los derechos de la naturaleza, implícitamente está reconociendo también la calidad de sujetos de derechos de los animales. Pues bien, lo que yo les quiero contar ahora, al margen un poco del derecho, es cuál es la importancia política que tiene el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Y esto en consonancia con algunos casos que se han presentado en Ecuador en los últimos 2 años. No sé si ustedes recuerdan el caso de Atena, que tuve el honor de patrocinarlo como Defensoría Pública, y en el cual, a pesar de que se nos negaron en varias instancias todas las acciones y recursos que planteamos, sin embargo, se logró que no fuera negado su calidad de sujeto de derecho dentro de los procesos judiciales que se plantearon, y se logró, en todo caso, que se reconozca que Atena, que había matado a un niño, si ustedes recuerdan ese caso, sea reconocida como un animal que podría ser rehabilitable, ¿sí? No obstante, las organizaciones de defensa de los animales no tenían recursos para el tratamiento que se aconsejaba en el examen que se realizó en el municipio de Quito, razón por la cual fue sacrificada en noviembre del año pasado. Pero bueno, al margen de este caso, lo que me interesa es conversar con ustedes cuál es el significado político, cuál es la importancia política que tiene el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Por eso yo he nombrado esta ponencia La macabra ideología de la animalidad. Voy a dividir mi ponencia de la siguiente manera. La primera parte, donde quiero comentarles cuál es la idea central con la que quiero analizar la problemática del derecho de los animales como sujetos de derecho. Una segunda parte, donde explicitaré algunos de los que se llamarían dispositivos ideológicos, voy a explicar en qué consiste eso, que permiten justificar el asesinato masivo de animales, el que nosotros podamos comer animales, ¿no? Todos comemos animales, yo no soy vegetariano todavía. No obstante, mucha gente en el mundo ha dejado de consumir animales por motivos ideológicos, ya sea de salud o ya sea de otra índole. No obstante, hay ciertos justificativos ideológicos que permiten que comamos animales de manera impune, ¿ya? Y sin sentir ningún remordimiento.
Entonces, procedo a contarles más o menos lo que yo tenía planteado con ustedes. Trataré de ser muy breve, porque no tenemos mucho tiempo. Más o menos una media hora, 40 minutos será mi exposición. Verán, hay dos conceptos que quisiera conversar con ustedes en la primera parte de esta ponencia, que es sobre la verdad oficial de la animalidad, ¿sí? Respecto de dos conceptos que no manejamos los abogados normalmente. Uno, el concepto de ideología, y otro, el concepto de alienación política. ¿Ya? Son dos conceptos que se manejan muy comúnmente en las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la filosofía política, pero los abogados no manejamos esas categorías, ¿sí? Eso supone que yo les estoy conversando de alguna manera desde una visión crítica del derecho, pero sin dejar de lado lo jurídico. Es decir, la significancia que quiero yo explicarles hoy día sobre el tema parte de lo jurídico, no salimos del campo jurídico, pero no obstante la visión es crítica. Por eso estoy acogiendo otros conceptos que no son de uso común en el derecho. Entonces tenemos ideología y tenemos alienación política. Ambos conceptos ustedes los pueden encontrar, si quieren ahondar un poco más en su origen, en algunas obras de Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx, el fundador del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, y uno de los grandes inspiradores de las tesis de izquierda a finales del siglo XIX. Pues bien, Marx tiene varias menciones respecto al concepto de ideología y al mismo tiempo de alienación social, pero me quiero referir básicamente al primer capítulo del Capital. El Capital tiene tres grandes libros, ¿sí? Perdón, más el capítulo. El primer libro tiene tres libros, el Capital, la famosa obra de Carlos Marx, y un ensayo que escribe Marx que se llama Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? En ambos textos habla sobre el concepto de ideología, y luego cuando me refiera al tema de alienación política, pues bueno, es la famosa obra que ustedes pueden ver de Marx, que se llama las 11 tesis de crítica a la obra de Feuerbach, ¿ya? Entonces, el concepto de ideología. Me parece importante estos dos conceptos explicarlo para que se entienda de qué se trata lo que estoy conversando ahora y el mecanismo de análisis que quiero yo referirles a ustedes respecto del problema de la animalidad. Bien, la ideología en Carlos Marx, en las obras mencionadas, se presenta como lo que Marx identificó, una especie de estructura y superestructura. La superestructura, que representa la ideología, el conocimiento, los saberes, y la infraestructura, que representan las relaciones económicas. Lo que plantea Marx es que son las relaciones económicas lo que condicionan las formas de la superestructura, es decir, la ideología, el conocimiento. Quiero plantear un ejemplo para que ustedes lo vean de manera más clara. Por ejemplo, el matrimonio. O sea, el matrimonio, concebido desde el punto de vista del derecho, desde la ideología dominante, es un contrato, ¿no? Ustedes lo conocen como abogados. Es un contrato entre un hombre y una mujer. Afortunadamente en algunos países se ha abierto inclusive a personas del mismo sexo. En Ecuador todavía no hemos llegado a eso. Y el matrimonio desde el punto de vista del derecho es un contrato, ¿ya? El contrato es una ficción, porque el contrato en sí mismo no existe, es una creación humana, es un intelequio humano. No obstante, lo que determina las condiciones de cómo se desarrolla el matrimonio, en realidad son las relaciones materiales que están detrás de ello. ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué sirvió el matrimonio en su inicio? Es para proteger el régimen de bienes, la propiedad de los cónyuges, ¿no? Por eso ustedes van a ver que toda la regulación del Código Civil se refiere exclusivamente a cómo administrar los bienes comunes del matrimonio, de los cónyuges, cómo partir ese patrimonio en el caso de una separación y cómo se poder heredar a los deudos en caso de la muerte de uno de los dos cónyuges o ambos cónyuges, ¿ya? Entonces ustedes ven allí, por ejemplo, cómo la infraestructura, que son las relaciones económicas, que es la defensa de la propiedad, generan una ideología que es la ideología del derecho respecto del matrimonio. Pues bien, una de las cosas que Marx no había pensado claramente, pero que luego otros pensadores marxistas lo desarrollaron, es esta idea de que la ideología no es un espacio estático, sino que es un espacio dinámico, ¿no? Es decir, no necesariamente nos tenemos que conformar con la ideología dominante o con una revolución armada para poder cambiar la ideología dominante, sino que también eventualmente es un espacio de disputa, ¿no? O sea, hay varias ideologías en disputa y a veces la ideología que aparece como subordinada puede a veces volverse dominante, ¿no? Eso es una cosa que plantea un pensador italiano de los años 40 en Italia, el fundador del Partido Comunista, que creía que
que el campo donde se disputa la ideología, ¿sí?, podría eventualmente dar la oportunidad a una ideología subordinada y convertirse en dominante, ¿ya? Me explico, por ejemplo, el concepto de los derechos humanos, ¿no? No sé si eso se aplica totalmente, pero es posible. Entonces, si antes de 1948, antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el discurso de los derechos humanos no era un discurso hegemónico. Hoy ya digamos que está a punto de convertirse en hegemónico a pesar de los retrocesos en derechos humanos en los últimos 30 años. Y la idea es que sin una lucha armada, sin una revolución armada, el discurso de los derechos humanos está volviéndose hegemónico, disputándole a otros discursos, el discurso fascista, el discurso totalitarista, el discurso antiderecho. Es decir, los derechos humanos comienzan a convertirse a partir de la lucha social, de la propuesta de varios colectivos, de la lucha propia de instrumentar el derecho para los cambios sociales, pues entonces aparecen los derechos humanos como una ideología que comienza a convertirse en hegemónica. Concepto de ideología. Frente a eso tenemos el concepto de Marx también, luego desarrollado por otros autores, que se llama alienación social, ¿ya? Este concepto da cuenta de la incapacidad de las personas que están dentro de una estructura económica de darse cuenta de las condiciones reales de su dominación. ¿Ya? Es decir, todos creemos que de alguna manera somos libres, pero en realidad no lo somos. Esas condiciones invisibles que están allí, que no podemos ver, condicionan nuestro entendimiento sobre las relaciones que nos dominan. Un ejemplo tal vez un poco ecuatoriano. En Ecuador el precio del banano generalmente lo ha fijado el mercado, ¿no? Hasta antes de este gobierno se fijaba directamente por el mercado y eso perjudicaba a los productores. Quienes se beneficiaban eran los grandes mayoristas que compraban las cajas de banano y los que exportaban ese banano al extranjero, ¿no? La familia Noboa y la familia Chang, básicamente. Es decir, se produce esta lógica de crítica marxista donde quien gana son los intermediarios y no necesariamente los que producen, es decir, las manos, la fuerza de trabajo. Hay un sinnúmero de parásitos en el proceso productivo que son los que realmente lucran y se aprovechan de la plusvalía que produce la producción de bienes y servicios. Pues bien, de repente este gobierno plantea poner oficialmente un precio de la caja de banano, dice, por decir, ¿no? La caja de banano vale $3, cuando el mercado fijaba en $1. ¿Qué sucede inmediatamente? Son las empresas bananeras, los grandes mayoristas, las exportadoras, quienes fijan las condiciones específicas para comprar ese banano a $3, ¿sí? Eso significa despedir personas que están cultivando el banano, significa pérdidas de plazas de trabajo. Las personas que perdieron su trabajo le echan la culpa al gobierno y no a quienes realmente gobiernan sus relaciones de exclusión y dominación, ¿ya? Entonces el reclamo es contra el gobierno que fija la caja de banano y la culpa es del gobierno quien fijó esta caja de banano dejándolo sin trabajo. Esa incapacidad de ver la realidad, es decir, de darse cuenta que quienes realmente provocaron la explotación que los excluye, que los domina, que son los bananeros, son los grandes mayoristas, esa incapacidad de verlo es lo que se denomina alienación social. Bueno, en el libro 1 del Capital de Marx, Marx desarrolla esto en relación a lo que él llama el fetichismo del dinero. Es decir, el dinero comienza a convertirse en una mercancía y el ser humano una mercancía más que intermedia con el dinero, ¿no? Pareciera como que el dinero es la persona y el instrumento es el ser humano, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos, ideología y alienación política, son importantes para entender lo que les quiero comentar a continuación. Miren, les quiero comentar algo anecdótico, que inclusive está desarrollado en la ponencia que ustedes tienen por escrito. Sucede que alguna vez me invitaron a dar una conferencia a policías, ¿ya? Y entonces, en esta conferencia, la idea era hablar sobre derechos humanos a los policías. Y en medio de todo esto, uno de los policías se levantó y dijo, miren, señor expositor, nosotros como policía hemos perdido mucho dinero debido a la acción de amparo, ¿no? En su momento, acción de amparo, ahora acción de protección. Hay muchos policías que han sido dados de baja y han planteado acciones de protección, razón por la cual nosotros hemos perdido muchísimo dinero como institución policial, ¿ya? Entonces, la crítica era de que la acción de protección, en ese momento acción de amparo, es una acción que obstaculiza la política pública y que perjudica al Estado, ¿ya? Bueno, alrededor de ese debate se centró un poco la conferencia que comentaba con unos policías. Y entonces yo les comentaba que en todo caso, dentro de las Fuerzas Armadas ha habido cambios, dentro de la policía ha habido cambios importantes
y hay una especie como de mejor entendimiento de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, ¿sí? Pero que no obstante, digamos, hay un pasado todavía donde se educaba a los policías y militares para torturar, ¿ya? Entonces terminó la conferencia y se me acercó un policía que dijo, mire, yo fui una de las personas que usted comentaba, o sea, yo fui educado en un curso especial del GOE, del Grupo de Operaciones Especiales, y nosotros se nos enseñaba a torturar, ¿sí? Y usted tiene razón, nos comentaba, o sea, no solamente que nos enseñaban a torturar, sino que nos torturaban para que nosotros pudiéramos entender el dolor que tenemos que infligir a los otros, ¿ya? Bueno, terminó este evento y yo me quedé pensando, ¿no? Yo dije, una reflexión que me vino a la mente fue de que el hecho de enseñar a torturar tiene también una parte en hacer que la gente que está siendo educada para torturar, formada para torturar, tiene que subirse el umbral del dolor de tal manera que no sienta dolor. O sea, me explico, ¿no? Este mismo señor me decía, por ejemplo, mire, si nosotros no nos hubiesen enseñado a torturar y no nos hubiesen torturado nosotros mismos, nosotros, por ejemplo, ante la mínima provocación, nosotros torturaríamos, ¿no? Ponemos un ejemplo, si nosotros vamos, como policías estamos en un estadio y en el estadio todo el mundo comienza a insultar a los policías. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese nivel de aguante, de haber sido torturados, de entender la tortura, entonces inmediatamente nosotros reaccionaríamos, ¿ya? Entonces decía él, eso es lo positivo, no solamente de enseñar a torturar, sino también a entender el dolor y a ser torturado. Pero bien, la reflexión a la que yo llegaba era de que lo que estaban haciendo los instructores de los torturadores era aumentar el umbral del dolor, ¿ya? De tal manera que la persona que practica la tortura, al inferir en otra persona la tortura y el dolor, no vea en ese acto un dolor ajeno, sino que un acto que le parece natural. Es decir, como que si hubiese naturalizado de alguna manera el dolor y lo ve como normal, inclusive en el prójimo, ¿ya? ¿Por qué esta reflexión alrededor del derecho de los animales y los animales como sujetos de derecho? ¿Por qué? Porque lo mismo que les comento en esta anécdota ocurre a nivel general. Es decir, la sociedad nos está educando, ¿sí? De tal manera que aumenta el umbral del dolor respecto de los animales, de tal manera que nosotros vemos en ellos cosas, vemos seres que no aman y seres irracionales, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, toda la forma como la sociedad occidental ha educado en todos los niveles, los medios de comunicación, la familia, el Estado, las políticas públicas, tienden a mostrarnos no solamente cosas, sino que además recordarnos que esas cosas no tienen vida, que esas cosas no tienen racionalidad y que por tal razón lo que nosotros le infligimos a ellos no es dolor, sino que es un bien necesario, ¿sí? Es decir, si nosotros comemos animales, si los matamos de manera infame, aun cuando se les provoque dolor innecesario, pues entonces eso es normal porque se han naturalizado. Es decir, nos han subido a nosotros el umbral del dolor, de tal manera que el dolor que les infligimos a ellos no lo vemos como dolor, ¿sí? O sea, como son cosas, no sienten dolor. Por tal razón, he allí, y por eso los conceptos que yo les comentaba de ideología y alienación política, he allí que se construye una ideología, que es lo que he denominado en esta ponencia, una ideología macabra de la animalidad. Es decir, la animalidad tiene ciertas características que movilizan a la gente a comer animales sin sentir remordimientos, o que por lo menos permiten que nosotros comamos animales tolerando el dolor de esos animales, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte que les quería comentar. Es decir, lo que yo quiero que ustedes contarles es cómo funciona ese mecanismo ideológico, esto que llamado dispositivos ideológicos. Es decir, la ideología no solamente tiene mecanismos para ser entendidos de manera violenta, violencia física, sino también medios violentos simbólicos. Por ejemplo, cuando vienen los españoles, no solamente América Latina, no solamente que ellos destruyeron las casas, los templos de los incas y los mayas y de los aztecas, no solamente asesinaron gente, no solamente impusieron las instituciones a sangre y fuego, sino que en determinados momentos establecieron formas de convencimiento de las personas para aceptar la dominación como algo normal, a través de la escritura, a través de la educación, a través de las normas jurídicas y del conocimiento europeo, que ellos consideran universal, ¿ya? Entonces, esa dominación simbólica, esa violencia simbólica no la entendimos, no se ve, ¿ya? Pero la hemos naturalizado. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos que Europa es el centro del mundo, que la cultura greco-romana es el máximo pináculo de
del pensamiento humano, ¿ya? Sin ver otras posibilidades, por ejemplo, en el Asia o en África. Entonces se vuelve eso hegemónico, pero se vuelve hegemónico no impuesto por la violencia física, sino por la violencia simbólica. Es decir, nos domesticaron, nos hicieron entender a través de mecanismos simbólicos institucionales que esa es la única realidad posible. Es una ideología que se impuso de manera no violenta. A eso es lo que yo he denominado dispositivos ideológicos. Es decir, la ideología no solamente funciona a través de la violencia física, la imposición violenta de las ideas, sino también en este proceso de negociación, de convencimiento, en el que naturalizan la dominación, ¿sí? Las formas de dominación e imperialismo respecto a nuestros pueblos. A partir de esto, yo quiero mencionar 3 dispositivos ideológicos, que estoy ya en la segunda parte de mi ponencia, que me parece legitiman o hacen tolerable el asesinato masivo y el consumo por parte de los seres humanos de los animales, ¿sí? El primer dispositivo ideológico es que los animales no son seres racionales, ¿no? Ustedes van a ver que gran parte de la doctrina jurídica de finales del siglo XIX, los grandes padres del iluminismo francés, Voltaire, Montesquieu, Diderot, toda esta gente, los que se llamaron enciclopedistas, por ejemplo, ellos separaban tajantemente al ser humano racional del que no es racional. Los seres humanos racionales son los únicos que pueden pensar por sí mismos, vivir por sí mismos, entender la cosmovisión y el futuro del ser humano en la historia. El único ser histórico es el ser humano, y los otros, que no son seres humanos, pues son simple y llanamente cosas, ¿ya? Entre ellos los animales, la naturaleza en su conjunto, ¿sí? Una montaña, un río, la naturaleza en su conjunto, pues todos son en alguna medida seres inanimados o en todo caso seres irracionales, ¿sí? Y esto se fundamenta en una cuestión, en entender el raciocinio desde la cultura grecorromana. Es decir, si ustedes ven en la cultura aristotélica, en el pensamiento aristotélico, en la cultura grecorromana, se establecen algunos parámetros para considerar qué significa tener razón, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento del raciocinio para poder entender que hay un ser racional? No se olviden ustedes que para Aristóteles y muchos pensadores grecorromanos, algunos seres humanos no tenían razón. Los esclavos no tenían razón, las personas que no eran caucásicos, asiáticos, africanos o los pueblos indígenas descubiertos en América Latina, no eran seres racionales, ¿sí? Porque no entendían el buen razonar, es decir, no entendían esta idea de pensar el mundo con racionalidad, ¿sí? Y por tal razón, este mismo esquema se aplicó también a los animales. Entonces, si el animal no puede verse a sí mismo en la historia, si el animal, a pesar de que puede moverse por sí mismo, algunos lo pueden hacer, la mayoría creo que lo puede hacer, si no pueden verse a sí mismo y pensarse a sí mismo en la historia, si el ser humano no puede llegar a conclusiones, si el ser humano, miren esto es importante, no puede hablar y no puede expresar libremente sus opiniones, por tal razón concluyeron estos compañeros a finales del siglo XIX que los animales son seres irracionales, ¿sí? No obstante, ¿dónde está la crítica? La crítica es que este dispositivo ideológico esconde dos problemas. Primero, que no se aplicó un estándar universal sobre la racionalidad. Es decir, racionalidad entendida por las culturas europeas y grecorromanas es esta persona, esta gente que puede entender el mundo, pero en el fondo puede entender el uso de la propiedad, ¿sí? Ustedes van a ver en este concepto que tienen autores como Hobbes, como John Locke, como Thomas Hobbes, que lo mencionaba, Jeremías Bentham. Ellos pensaban que había ser humano, sociedad política y estado de naturaleza, ¿sí? Es decir, el ser humano como un ser libre, hecho por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Luego la sociedad política, que eran los seres humanos organizados, el Estado, o como se lo quiera llamar. Y luego el estado de libertad, que son todos los seres humanos sin control alguno, ¿no? Para Rousseau es lo que llamaba él el buen salvaje. Para John Locke, el ser humano libre e individual que solamente responde hacia Dios, ¿sí? Hay un espacio enorme de libertad. ¿Qué estaba detrás de esto? Que había seres humanos que no eran individuos, que tampoco formaban parte de la sociedad política, pero tampoco entendían el estado de libertad, ¿ya? Entonces, cuando llegaron a América Latina, por ejemplo, y cuando llegaron al África,
las culturas grecorromanas, los europeos, dijeron, aquí esta gente no está ni siquiera en estado de naturaleza, son salvajes. ¿Por qué? Porque la persona, para tener razón, necesita entender la propiedad, necesita entender al otro, necesita entender los linderos y la posesión de una propiedad individual, ¿sí? Necesita saber cómo utilizar las herramientas de trabajo para la producción, para valerse por sí mismo. Este test de racionalidad europeo se dijo que era el test universal, es decir, al punto que una persona como Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional público, dijo él, nosotros fundamentamos el derecho de la colonia y de colonizar América Latina y África porque tenemos el derecho de comunicar, el jus communicationis, ¿sí? Y por tal razón, nosotros estamos comunicando la religión universal, la religión católica, y la cultura universal, que es la cultura europea. Como que si eso en realidad fuera la cultura universal. Ustedes van a darse cuenta que hay otras perspectivas de ver la vida no solamente en África y en América Latina, sino también en gran parte del Asia. Pero, ¿a dónde me quería referir con esto? Cuando se utiliza este dispositivo ideológico de decir que los animales no son racionales, en realidad lo que está detrás es el desarrollo de la economía capitalista, ¿sí? Es decir, quien no es racional es aquel que, en los términos de lo que luego va a llamar Adam Smith el homo faber, es decir, el hombre que hace, ¿sí? Es el hombre que puede transformar la naturaleza, ¿ya? El hombre que puede con sus manos, con su trabajo, transformar la naturaleza. Cuando vienen los españoles a América Latina, cuando van al África, ven personas que, de acuerdo a los estándares de los europeos, no entendían cómo transformar la naturaleza. Entonces veían gente, que para ellos eran salvajes, que vivían algunos en los árboles, que compartían una propiedad colectiva que no tiene sentido, porque nadie es dueño de nada y por tal razón esa propiedad no existe, ¿sí? En realidad lo que estaba escondiendo este dispositivo ideológico es el desarrollo de la economía capitalista y en el fondo, respecto de los animales, lo que está escondiendo este dispositivo ideológico es la esclavitud de los animales, ¿sí? Miren, hubo muchos colectivos humanos, muchos grupos humanos que bajo las mismas características de que supuestamente no son racionales, fueron esclavizados, ¿ya? Se decía, por ejemplo, en los Estados Unidos que los afroamericanos que habían sido traídos como esclavos del África para Norteamérica, para el cultivo de algodón, para apoyar el desarrollo precapitalista norteamericano, se decían que eran sujetos racionales y que si se los esclavizaba era para tutelarlos, para protegerlos, para que entre ellos no hubiese guerras tribales, ¿sí? Porque estas personas no entendían cómo transformar la naturaleza, porque no sabían leer ni escribir, porque eran personas que en los términos europeos no eran racionales y por tal razón estaba justificada de esa manera su dominación. En realidad lo que escondían era la esclavitud y la instrumentalización de estos pueblos para el desarrollo capitalista y para los intereses de acumular el capital de ciertas élites en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Lo mismo se aplica a los animales, es decir, el considerar los que no sean racionales, los animales, lo que hace es condenar a los animales a ser esclavizados, ¿eh? Es decir, tiene que recordársenos todo el tiempo que los animales deben ser esclavizados. Inclusive, y para terminar esta primera parte, este primer dispositivo, ustedes van a ver que en gran medida los medios de comunicación, las películas de Disneylandia, de Hollywood, un poco reafirman esta cuestión que les estoy comentando. Ustedes ven, por ejemplo, las películas de dibujos animados de Disneylandia, donde está el ratón Miguelito, el pato Donald, Tribilín, son animales, ¿no? Son animales que hablan, ¿sí? Hace poco estaba leyendo un libro de Oscar Wilde, donde había varios cuentos de Oscar Wilde, y me parece que él fue uno de los primeros cultores con los hermanos Grimm de esta idea de los seres, de los animales humanizados, ¿ya? ¿Qué importancia tiene respecto a este dispositivo ideológico de que no son animales racionales? Es que nos presenta una especie de contradicción, una paradoja. Es decir, se presentan a los animales como supuestamente humanizados, como supuestamente racionalizados, para recordarnos en el fondo que ellos no son y ni serán animales racionales, ¿ya? Entonces, en el discurso de los medios de comunicación y de la ideología dominante, en realidad nosotros vivimos convencidos de que, en efecto, los animales no son racionales y que solamente la razón es exclusiva de los seres humanos. Paso a revista del segundo dispositivo ideológico. Los animales no aman, ¿ya? Una de las cuestiones que trabajó particularmente Jeremías Bentham, y tiene muchas obras sobre eso en el siglo XIX, es que él hace una diferencia. Los únicos que pueden ser sujetos afectivos son los seres humanos.
porque así está en la Biblia y el análisis que hace Jeremías Bethan es un análisis bíblico. No se olviden que también él era un hombre religioso, también era arquitecto, ¿no? Él diseñó la primera cárcel de la historia, el primer panóptico. Pero él decía que solamente los seres humanos pueden amar, ¿sí? Tienen la capacidad de afecto, de recordar el afecto, y que los animales en realidad no aman, sino que tienen instinto, ¿ya? Es decir, los animales solamente tienen relaciones sexuales para procrear, ¿ya? Y en todo caso, el placer en alguna medida es animalizado, y el ser humano no debe utilizar el placer sino solamente para la reproducción. Ese es un concepto católico muy añejo, que ustedes lo van a ver inclusive en la misa del domingo, ¿no? Es decir, la sexualidad solamente sirve para reproducir y no para sentir placer. Aquí hay un doble uso de este dispositivo, de que los animales no aman. Por un lado, está diciendo, solo los seres humanos pueden amar, es decir, el resto no puede amar, el resto es instinto. Pero al mismo rato está diciendo, este dispositivo ideológico está escondiendo una realidad, la realidad del placer sexual. Es decir, le está diciendo, el placer sexual es también animal, es instintivo. Y si lo utiliza el animal, el ser humano, en realidad lo que está haciendo es utilizarlo racionalmente para reproducirse. No por simple placer, sino para reproducirse, para postergar la humanidad, para reproducir la humanidad, para mantenerla, para permanecer como dominadores de la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, ustedes van a ver que se han hecho muchas investigaciones en varias partes del mundo donde se ha demostrado que los animales tienen un nivel de afecto, ¿ya? Inclusive a veces mucho más profundo o más complejo de lo que pueden sentir varios animales. Ahí ustedes, no sé, ¿no? Ustedes lo pueden escuchar y lo pueden ver. Mucha gente dice en el espacio público que quieren mucho más a sus animales, a su perro, a su gato, a su loro, que a su esposo, a sus hijos, ¿ya? Eso para mucha gente le puede parecer aberrante, pero es una realidad de hoy, ¿ya? Eso tiene otras explicaciones de tipo sociológica, pero no las voy a mencionar ahora. No obstante, la idea es que los seres humanos son los únicos seres racionales que además aman racionalmente, no aman por placer, sino que aman racionalmente, y los animales solamente se unen afectivamente por instinto, ¿ya? Algo que me olvidaba mencionar en el punto anterior, que es importante y lo quiero atar a esta segunda parte, es que también hay estudios que han denotado que hay ciertos niveles de autonomía en el pensamiento de los animales, ¿ya? De creación, de ciertas labores que normalmente los seres humanos no podrían hacer. Por ejemplo, una hormiga puede cargar 50 veces su tamaño, eso no lo puede hacer un ser humano. Un perro o un lobo puede ver en la noche en total oscuridad, el ser humano no puede hacer eso, ¿ya? Es decir, hay diferentes inteligencias, diferentes formas de racionalidad que podrían poner a la par de la racionalidad del ser humano con la del animal. Es decir, un poco la cuestión anterior que me olvidaba de mencionar es que parte de la propuesta para romper ese dispositivo ideológico de que los animales no son racionales es esta idea de que debemos analizar la racionalidad en términos mucho más amplios que inclusive incluyan a otros seres vivos, ¿no? No solamente la racionalidad europea, sino la racionalidad en términos holísticos. Pero bueno, esto lo quería atar con esta segunda parte porque aquí también, es decir, tendríamos nosotros, a partir de investigaciones que se han hecho respecto de la afectividad de los animales, tendríamos también que plantear esta posibilidad de analizar el afecto de manera más integral y menos humanizada. Es decir, hay ciertas formas de manifestación de la afectividad que eventualmente pueden ser iguales o pueden ser inclusive mejores que las que puede manifestar un ser humano entre sí o respecto de otros seres vivos. Entonces ustedes van a ver aquí que en este segundo dispositivo ideológico, esta idea de que los animales no aman, en realidad está el orden dominante de la racionalidad que habíamos mencionado en el dispositivo anterior, pero al mismo tiempo hay la necesidad en este dispositivo ideológico de esconder la verdadera razón de protección del afecto como exclusivo de los seres humanos, que es la protección de la moralidad del orden económico dominante, ¿ya? Un ejemplo, y con esto pasaría al tercer dispositivo para avanzar en esta ponencia. Ustedes van a ver un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una especie de conflicto en América Latina y en muchas partes del mundo todavía respecto del aborto, ¿no? El aborto concita muchos enconados debates, ¿no? De lado y lado, del lado conservador, del lado progresista, de los que defienden los derechos del uso del cuerpo de la mujer, de los derechos sexuales reproductivos, versus los que dicen defender en abstracto el derecho a la vida, ¿ya? Hay todo un debate que todavía no se acaba y creo que nunca se acabará. En todo caso, cuando nosotros
vemos las posiciones conservadoras respecto del supuesto derecho a la vida, en realidad lo que está ocurriendo es la defensa de un orden político y económico que está detrás de esa supuesta penalización del aborto que protege la vida, ¿ya? Ustedes van a ver cuáles son las corporaciones que están detrás de eso. Primero, la Iglesia Católica, que perdería, si es que se despenaliza el aborto, el control de los feligreses, del cuerpo de las mujeres, del alma que cree la Iglesia Católica tener el monopolio. Pero al mismo tiempo, el valor cultural de las clases dominantes en el que se sustenta el orden económico, ¿ya? Es decir, ustedes van a ver que los más enconados defensores, en el caso ecuatoriano, de la posición antiaborto, de la supuesta defensa provida, ustedes van a ver quiénes son. No solo la Iglesia Católica, sino también las familias más adineradas de este país, ¿ya? Que suelen ser eventualmente las más conservadoras. ¿Qué está detrás de esa defensa? Está el orden económico de explotación de esas clases dominantes respecto de los oprimidos, que somos en su mayoría somos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está detrás del dispositivo ideológico supuestamente de que los animales no aman? Lo que está de fondo es la protección del orden moral en el que se sustenta la producción capitalista, el orden económico de explotación que permite la acumulación en pocas manos respecto de los otros. Tercer dispositivo ideológico, con eso terminamos. Los animales son cosas, ¿ya? Ustedes van a ver que el Código Civil plantea esta capacidad de considerar a los animales como semovientes, ¿no? El semoviente es una cosa que puede moverse por sí mismo, ¿no? O sea, el legislador en el siglo XIX en América Latina no le encontró otro término para diferenciar algo que es cosa pero que se mueve por sí mismo, ¿no? No le pudo dar alma, ¿ya? Sino le dio calidad de cosa que puede moverse por sí mismo, es decir, semoviente, ¿sí? Aquí lo que quisiera comentar son dos ideas. Por un lado, esta idea de qué es lo que está detrás de esta cuestión de considerar a los animales como cosas, ¿ya? El que nos recuerden a nosotros en el Código Civil, en las leyes, en los medios de comunicación, en la vida social, que los animales son cosas, tiene el mismo uso de esta idea que les comentaba respecto de la formación de los policías como torturadores, esta idea de repetirnos todo el tiempo de que los animales son cosas, ¿sí? Eso lo que hace es aumentar el umbral del dolor y lo que en realidad está escondiendo es la necesidad de comer animales, de explotar la naturaleza y los animales para el desarrollo capitalista, ¿ya? Entonces, es decir, detrás del dispositivo ideológico de que los animales son cosas, en realidad lo que estamos escondiendo es el uso económico de los animales para poder explotarlos y poder generar el desarrollo capitalista. Ustedes van a ver que en el caso de América Latina, en el caso del mundo, se consumen toneladas de carne diariamente, ¿sí? Se sacrifican miles de millones de animales a nivel del mundo y eso mueve la economía y eso permite el avance de la cultura y el desarrollo económico capitalista y eso es lo que está detrás de esta cuestión de considerar a los animales como cosas, ¿sí? Frente a eso, ¿cuál es el proyecto que se propone? Si no son cosas, entonces ¿qué son? Y aquí viene una de las propuestas de los movimientos animalistas a la vanguardia de este señor llamado Peter Singer, que es un académico norteamericano que escribió en los años 50 un libro que se llama Liberación Animal, ¿ya? Entonces aquí él junta dos cosas que son, si los animales sienten dolor, ¿sí? Que es una cosa que ya lo había descubierto Jeremías Bentham, ¿sí? Si los animales sienten dolor, Jeremías Bentham decía, entonces hay que dar cierto nivel de protección sin dejar de que sean cosas, ¿ya? Es decir, como darles una muerte humana, ¿no? Es lo que se llama hoy día bienestar animal. Pero lo que plantea Peter Singer es la liberación de los animales, es decir, dejar de comer animales, que los seres humanos de manera progresiva dejen de comer animales con el fin de que puedan dejar de ser considerados objetos y por tal razón se les infrinja un dolor innecesario, ¿sí? Peter Singer plantea cosas inclusive radicales, ¿no? Por ejemplo, las relaciones afectivas entre animal y persona, ¿no? Relaciones de tipo sexual, diríamos marital, ¿ya? Que plantea Peter Singer, ¿no? Eso ha sido muy cuestionado. Sin embargo, esta obra marca una nueva orientación hacia la defensa de animales porque supera esta idea de bienestar animal, es decir, darle una buena muerte al animal, de darle una buena vida al animal y una buena muerte, hacia la idea de la liberación animal, es decir, los animales tienen que liberarse del dominio y el yugo de los seres humanos. A esta posición se le ha denominado
especificismo, ¿ya? Es decir, buscar que los sujetos sean considerados como sujetos es considerar romper el antropocentrismo, es decir, la centralidad del ser humano, ¿sí? Frente a lo cual se propone el especificismo, es decir, que otros seres humanos, otros seres vivos pueden ser considerados a la par del ser humano respecto de la consideración social y política de los seres vivos, ¿sí? Bueno, quiero resumir de manera muy breve lo que les comentaba, ¿no? Esta cuestión de lo que comentaba, el dispositivo ideológico de que no son racionales, de que los animales no aman, de que los animales son cosas, en realidad forman parte de una cuestión, de un orden ideológico que he denominado aquí la macabra ideología de la animalidad. Es decir, la animalidad, la consideración social y política que tenemos de los animales, está fundamentado en estos tres grandes pilares que en realidad esconden mentiras que están detrás, que son básicamente o se concentran básicamente en la producción capitalista y en los intereses de las clases dominantes que se benefician radicalmente del consumo de animales. Finalmente quiero plantear un par de conclusiones para despedirme de ustedes, no sin antes agradecerles una vez más su atención. Espero que no se hayan dormido durante mi conferencia, pero quiero plantear dos conclusiones. La primera, ¿qué uso político tiene que reconozcamos a los animales como sujetos de derecho? ¿Sí? En otra parte escribía, cuando hablaba yo sobre la naturaleza como sujeto de derechos, que si bien es cierto, para mucha gente puede parecer una novelería, para otras juristas puede parecer inviable establecer una normativa particular para la defensa de la naturaleza y procedimientos efectivos para tutelar a la naturaleza, porque a la larga la naturaleza es todo, ¿ya? Es el ser humano y la naturaleza, es la Pachamama y el ser humano, ¿sí? Más allá de eso, la significación política, y lo planteaba en ese artículo que les comenté sobre la naturaleza que escribí hace un tiempo, y lo comento ahora, es formar una nueva conciencia ecológica, ¿ya? El mundo está desapareciendo, el planeta se está degradando. Al Gore en el 2004, que ganó un premio Nobel por esto, con la participación con un ecuatoriano que se llama Arturo Villavicencio, que está poco reconocido en ese informe, pero él fue una de las personas que trabajó allí. Al Gore plantea en su informe sobre calentamiento global en el 2004, si no me equivoco, plantea que el planeta está aumentando medio grado de temperatura por año. De acuerdo a esto, dice él, en 2016, estamos en 2016 ya, si no se tomaban algunas medidas específicas para disminuir la emisión de gases tóxicos que destruyen la capa de ozono y que generen el famoso efecto invernadero, el proceso de glaciación y de destrucción de la Tierra era irreversible, ¿no? Hace unas semanas hubo una reunión en Naciones Unidas sobre el tema y se dijo que no todas las medidas que se plantearon en ese informe se cumplieron, solo se han cumplido alrededor de 20%. Es posible que hoy día estemos enfrentándonos ante la desaparición del planeta, disculpen que sea tan apocalíptico, porque el proceso de glaciación y destrucción del planeta hoy día puede ser ya irreversible. Frente a eso, el tener una nueva conciencia ecológica, el considerar a los animales, a los seres vivos, a las plantas, a la naturaleza, como seres a la misma par del ser humano, podría eventualmente tener una nueva conciencia ecológica que pudiera liberarnos de la posibilidad de la destrucción del planeta. Me parece a mí que estamos a tiempo, a pesar de esta lacónica predicción realizada en el informe famoso de Al Gore y compañía. Entonces, uno de los grandes cambios, uno de los grandes efectos que podría tener el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, de la naturaleza como sujetos de derechos, que son cosas atadas, son dos caras de la misma moneda, pues sería la creación de una nueva conciencia ecológica que genere patrones culturales distintos, donde todos, no solamente los estados, podamos colaborar para la protección del medio ambiente y de tal manera, de manera global, disminuir la emisión de gases tóxicos para no destruir el planeta, ¿ya? Entonces, uno de los grandes usos, uno de los grandes efectos que se esperaría de esto es generar una nueva conciencia ideológica. La segunda gran conclusión, y con esto yo quiero terminar, es que podemos también, en la misma medida de lo anterior, generar una protección global, gradual y permanente de los animales que tiene efectos importantísimos, pues en el fondo de lo que se trata es de oponerse a la acumulación individual del capital y a la socialización de los recursos a nivel general en favor de todos los seres humanos, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? ¿Cuál sería el plan? ¿Eh? Y yo creería que sería de la siguiente manera. Tenemos hoy día animales que tienen bastante buena protección,
Son animales, por ejemplo, que están en extinción, el tigre de Bengala, las cebras, los rinocerontes, el rinoceronte blanco. Tienen un nivel de protección internacional donde hay un alto nivel de protección y allí debemos proseguir en ese nivel de protección a pesar de algunos exabruptos, como por ejemplo el rey de España, que a pesar de ser aportante para una fundación para defensa de animales, también se divierte cazando rinocerontes. Pero a pesar de esas contradicciones, diríamos que en este nivel de protección universal se ha avanzado muchísimo. Es decir, se ha logrado, por ejemplo, en muchos países del mundo, reproducir algunas especies que son invalorables para la vida del ser humano. Es decir, los pandas son una especie que tenemos que preservar para la posteridad, no solamente como una cuestión folclórica, sino porque es parte de un sistema ecológico de varios ecosistemas que generan vida, y eso hay que mantenerlo. Ojalá que eso avance en esa medida. Luego tenemos un segundo nivel de protección, que es donde yo creo que el mundo está hoy día en grandes posibilidades de hacer muchas cosas. Hay muchas buenas experiencias en algunos países europeos, en Bélgica, España, Alemania, en el caso de América Latina, Argentina, Costa Rica, Colombia, donde hay muy buenas prácticas de lo que se denomina bienestar animal. Es decir, aquí aceptamos que se pueden comer los animales. En el primer nivel que les comentaba, los animales son intocables, son un patrimonio de la humanidad. En este segundo nivel, aceptamos que los animales puedan ser comidos, que los animales se les pueda dar muerte para ser comidos, ¿ya? Pero la idea es dotarles de ciertos elementos de bienestar mientras vivan y generarles una muerte digna, ¿ya? Ustedes pueden ver en YouTube, hay muchos videos de cómo se matan animales por la idea de masificar e industrializar la producción de animales, ¿no? Entonces son animales transgénicos, son animales que son apaleados, que pasan sed, hambre, que tienen muertes atroces e indignas de un ser humano. No por menos, no por algo, ustedes van a ver que los camales no están en lugares donde todo el mundo puede ver, porque en el fondo el ser humano le da vergüenza mostrar el cruel asesinato de animales. No podemos seguir generando sufrimiento animal, y ustedes van a ver que en el mundo de la protección del bienestar animal pues se ha avanzado muchísimo, y Ecuador posiblemente sea uno de los países que apunte con algunas de las normas que se incluyeron hace poco en el Código Orgánico Ambiental, ¿sí? No es suficiente, me parece que ese código es bastante criticable, pero eso no es motivo de esta ponencia. No obstante, hay algunas cosas importantes que apuntan hacia el bienestar animal. Por supuesto, generar bienestar animal genera mayores costos de producción, ¿no? Porque significaría ser respetuosos con el animal durante su vida, darle condiciones de vida adecuadas, lo cual genera mayores costos. Mayores costos que posiblemente incidirán en el precio final de la carne que nos vamos a comer, pero no obstante genera una sociedad mucho más inclusiva, y eventualmente inclusive puede repartir mejor la riqueza si generamos un trato humano y una muerte humana para los animales que están dentro de esta idea del bienestar animal. Finalmente, hay un nivel de protección que es sumamente débil, ¿no? Si el primero era fuerte, el segundo moderado, hacia donde estamos avanzando, hay un nivel de protección casi nulo, que es el de ciertos animales que ya están siendo o deberían ser considerados como sujetos de derecho, ¿ya? Y hablo de los animales de crianza doméstica, ¿no? Los animales de compañía, perros, gatos, loros, que si ustedes lo ven, han vivido con los seres humanos más de 50.000 años, y me parece a mí que ya es el tiempo de que se hayan ganado ya el derecho a ser considerados como iguales por sus cuidadores, ¿ya? Eso significa que ellos ya podrían ser la punta de lanza para comenzar a construir a los animales como sujetos de derecho. Es decir, estos animales no pueden comerse, pero también hay que liberarlos en la medida de que no pueden ser ya vendidos, ¿sí? No pueden ser esclavizados, porque tienen que ser liberados. Tienen que ser liberados del yugo capitalista, tienen que ser liberados del yugo consumista del mundo, que se acostumbró a venderlos como cosas, ¿sí? En este nivel de protección casi no hay nada. Hay muy buenas experiencias en Europa, en algunos países americanos. No obstante, Ecuador, que planteó el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, debería dar el paso para reconocer ya la calidad de sujeto de derecho de los animales de compañía, perros, gatos, loros y todos aquellos que convivan con el ser humano, ¿sí? Eso significaría que estos animales merecen ya una liberación animal que les permita de alguna manera ser considerados como iguales por las personas con las quienes vivieron miles de años, ¿sí? Creo que los animales de compañía se lo han ganado. En este nivel es donde estaba el caso de Atena, donde se buscaba que el sistema jurídico ecuatoriano le reconociera a Atena la calidad de sujeto de derecho, específicamente, de manera argumentada, con el fin de que esto pudiera generar una especie de apertura para que pudiéramos avanzar de manera global y ordenada
hacia el reconocimiento de la liberación animal en todos los niveles, ¿sí? No obstante, ustedes van a ver que en este nivel también hay intereses económicos importantes, ¿no? Cuando se discutía la LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal, la cual fue desarticulada y pocos artículos se incluyeron, creo que los peores artículos se incluyeron en el Código Orgánico Ambiental, ¿ya? Ustedes van a ver que ahí hay intereses, ¿no? Y las personas que se opusieron, entre otras cosas, a esta ley, fueron las personas que tienen crianza de animales de compañía, perros, gatos, de muchas razas, ¿no? Aquí hay algo de elitista también, porque no todas las razas tienen igual valor, ¿no? Hay razas que tienen pedigrí, hay razas que conviven con los reyes de Europa, entonces esos animales cuestan miles de millones de dólares, perdón. Y otros que son los animales de la calle, a quien nadie les interesa, y son carne de cañón generalmente de autoridades inescrupulosas, como hemos tenido en el caso de Ecuador, cuando se ha ordenado la masacre indiscriminada de animales en la calle, solo la idea de hacer limpieza, ¿no? Y limpieza social, ¿no? Ojo que hay mucho paralelismo con esta idea de limpieza social contra grupos excluidos con lo que se hace con animales, ¿sí? En todo caso, aquí hay intereses, y esos intereses bloquearon la Ley Orgánica de Bienestar Animal, la LOBA, y propició que se reconozca solamente algunos artículos en el Código Orgánico Ambiental, ¿sí? Bueno, en todo caso, les dejo con estas dos conclusiones. La conclusión de que necesitamos reconocer, necesitamos fundar una nueva conciencia ecológica que salve el planeta. Y lo segundo, que necesitamos generar niveles de protección programáticos, globales, que tienen que enlazarse con la lucha global contra el capitalismo, que está detrás de los animales. Por eso se resisten muchos grupos frente a esto, porque estamos hablando de la moralidad del mundo, estamos hablando de la capacidad de acumular bienes de una familia respecto de la gran mayoría del mundo. Hace poco salió un informe de Oxfam en el cual dice que el 5% de la población tiene el 80% de los recursos en el mundo. Entonces vivimos un mundo inequitativo. Y las luchas animalistas, que se juntan a otras luchas, como la lucha feminista, la lucha contra las sociedades coloniales, las luchas contra el racismo, las luchas contra la exclusión de todas medidas, son luchas que están dirigidas hacia el cambio de matriz acumulativa del capitalismo depredador que sigue creciendo y se ha vuelto hegemónico. Ustedes dirán que esto es imposible, pero yo les planteo una frase que decía en una conferencia Max Weber, cuando se dirigía a jóvenes hablando sobre política, y él decía, miren, si no intentamos una y otra vez lo imposible, jamás lograremos lo posible. Yo creo que eso está detrás de la propuesta animalista y del reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Muchas gracias y espero que esto haya sido de su agrado. Pues, si tienen preguntas, pues bueno, veamos cómo se contestan luego. Un abrazo a todos por allá. Gracias.